Muy buen día, alumnos. El día de hoy vamos a conocer mediante este video qué es la proporcionalidad directa, qué es la proporcionalidad inversa y cómo se resuelven los problemas que involucra este tema. Para ello vamos a poner aquí algunos ejemplos. En la primera parte vamos a tratar de identificar qué es esto de la proporcionalidad directa y resolver problemas de forma lógica, lo cual es una práctica aceptable en algunos ejercicios que así lo permiten. Es un problema o una serie de problemas, esto de proporcionalidad, que se prestan mucho para que con el puro razonamiento que tenemos seamos capaces de resolver una buena cantidad de estos problemas. Primero vamos a conocer qué es la proporcionalidad directa. Los ejercicios de proporcionalidad ustedes los pueden entender o asociar con la misma palabra de proporción. En los problemas de proporcionalidad siempre hablamos de dos datos que se relacionan en la misma proporción o en una proporción inversa, que es una siguiente proporcionalidad que vamos a ver. ¿Qué es esto de la proporción? Aunque hay una definición de proporción en matemáticas, para nosotros puede ser sencillo entender la proporción como que si un dato aumenta al doble, otro dato, si estamos hablando de proporcionalidad, debe aumentar de la misma forma, es decir, también al doble. Si un dato aumenta al triple, el otro dato relacionado también tiene que aumentar al triple. Si un dato disminuye a una quinta parte, el otro dato también tiene que disminuir a una quinta parte. Esto es para la proporcionalidad directa. Aquí les pongo un ejemplo y vamos a observar cómo lo que le pasa a un dato le tiene que pasar de la misma forma al otro dato. Por ejemplo, aquí relacionamos el dato velocidad con una distancia recorrida. ¿Qué puede ser esto? Por ejemplo, que nos digan en un problema que un automóvil viajaba a 50 metros sobre segundo cierta cantidad de tiempo, no nos dicen cuánto es, pero una cantidad de tiempo viajó a 50 metros sobre segundo y en ese tiempo recorrió 70 kilómetros. Otro automóvil viaja la misma cantidad de tiempo, pero este viaja al doble de velocidad, a 100 metros sobre segundo. Y nos pueden preguntar, si estas son las condiciones, ¿cuál es la distancia recorrida de este vehículo siguiente a esa velocidad que se nos menciona? Tiene lógica pensar que si los dos vehículos transitaron la misma cantidad de tiempo, el que vaya más rápido va a recorrer una mayor distancia. Si la velocidad se incrementó al doble, tendría sentido pensar que la distancia recorrida también sería del doble, es decir, 140 kilómetros. Pero nos podrían preguntar algo adicional. Bajo las mismas circunstancias iniciales, un automóvil viaja 50 metros sobre segundo y recorre 70 kilómetros en cierto tiempo. En la misma cantidad de tiempo, ahora otro automóvil viaja a 25 metros sobre segundo. Es decir, ahora este disminuyó la velocidad de este. De hecho, 25 sabemos que es la mitad de 50 metros sobre segundo. Si ambos estuvieron la misma cantidad de tiempo, tiene lógica pensar que este otro vehículo pues va a recorrer menos distancia porque va más lento. ¿Qué tanto menos? Bueno, si la distancia es la mitad de este, tiene lógica pensar que la distancia recorrida también sería de la mitad. Aquí les pongo en este diagrama una señalización. Cuando el primer dato aumentó, el segundo dato aumentó y lo hizo de la misma forma. Cuando el primer dato respecto al último le observamos una disminución a la mitad, el primer dato respecto al último dato también sufre esa misma disminución de la mitad. 35 es la mitad de 70, 25 es la mitad de 50. Esto es la proporcionalidad directa. Cuando identifico dos datos que están relacionados y yo observo que lo que le pasa a un dato le pasa de la misma forma al otro dato. Ahorita resolvimos de una forma lógica. En unos instantes, después de que veamos qué es la proporcionalidad inversa, vamos a resolver, pero ya con un procedimiento. Bien, ahora veremos lo que es la proporcionalidad inversa. En la proporcionalidad inversa, pues sucede lo contrario cuando a un dato le pasa algo respecto al otro dato. Por ejemplo, misma situación que tiene que ver con la magnitud física de la velocidad.
Ahora vamos a relacionar un dato llamado velocidad con un dato llamado tiempo. El problema va a ser similar, pero ahora le vamos a cambiar uno de los datos. Ahora imaginemos que se nos dice que un automóvil va a 50 metros sobre segundo y recorre un trayecto conocido. No sabemos cuál es, pero es un trayecto conocido. Pongámosle de Ciudad Guzmán a Guadalajara. Bajo esta velocidad recorre este trayecto en 3 horas. Después, otro vehículo recorre el mismo trayecto de Ciudad Guzmán a Guadalajara, pero va al doble de velocidad. Si va al doble de velocidad, nuestra lógica nos dice que se va a tardar menos tiempo en realizar ese trayecto. Por lo tanto, si este dato aumentó, ahora este dato tiene que disminuir. ¿Qué tanto va a disminuir? La misma proporción, pero a la inversa. Si este dato de velocidad ahora aquí aumenta al doble, tiene lógica pensar que este dato tiempo se debe reducir a la mitad, es decir, en lugar de recorrer ese trayecto en 3 horas, debe recorrerse en 1.5 horas. Tiene lógica hacer ese razonamiento. Veamos un caso más en este mismo problema. Si ahora otro vehículo, en lugar de ir a 50 metros sobre segundo, va a 25 metros sobre segundo, es decir, a la mitad de velocidad, o sea, es más lento, pues ahora tiene lógica pensar que este vehículo, en lugar de tardarse 3 horas, se va a tardar más. ¿Qué tanto más? Pues lo inverso o lo contrario de sacar mitad. Lo contrario de sacar mitad es duplicar. Por lo tanto, si aquí este va a 25 metros sobre segundo, que es la mitad de la velocidad de este, pues se va a tardar lo doble de las 3 horas, es decir, 6 horas. Esta es la forma lógica. Aquí vuelvo a poner el diagrama que les comentaba, donde ustedes pueden ver que ahora la relación es al contrario. Este dato de 50 a 100 aumentó, ahora este dato en lugar de aumentar va a disminuir. Este dato de 50 a 25 metros disminuyó, pues ahora este dato de 3 a 6 vemos que aumenta en la proporción inversa. Ahora vamos a ver estos mismos problemas, pero los vamos a resolver con un procedimiento. Muy bien, vamos a tener otra vez el mismo problema de proporcionalidad directa, ya no lo vamos a analizar. Ya sabemos que es una proporcionalidad directa. Cuando yo identifico que en un problema hay una proporcionalidad directa, me puedo apoyar de la famosa herramienta conocida por todos ustedes, que es la regla de 3, que seguramente al menos la han escuchado hablar, pero lo más probable es que la hayan trabajado mucho. La regla de 3 se utiliza cuando tengo 3 datos y me falta un cuarto dato. Por eso es el nombre de regla de 3. Vamos a ignorar este dato de 25 metros sobre segundo y pensemos únicamente en esto. Un automóvil va a 50 metros sobre segundo y recorre 70 kilómetros en cierto tiempo. Si otro automóvil utiliza el mismo tiempo pero va a 100 metros sobre segundo, ¿qué distancia va a recorrer? La regla de 3 la mayoría de los alumnos la recuerda como aquella en la que teníamos que multiplicar en diagonal, es decir, cruzado, una forma en la que se suele mencionar esto. Ya una vez que están acomodados mis datos en este esquema, si esto es un problema de proporcionalidad directa, se tiene que hacer una multiplicación de los dos datos conocidos que se encuentran en una diagonal. En este caso, la diagonal conecta a 100 y a 70. Entonces se va a multiplicar 70 por 100 o 100 por 70. Y el resultado se va a dividir entre el tercer dato. Es decir, multiplicamos 70 por 100 y dividimos entre 50. El resultado de esto es 140 kilómetros. Por cuestiones de tiempo no vamos a hacer la operación aquí. Ustedes pueden comprobar que 70 por 100, lo que resulte dividido en 50, nos da 140 kilómetros. Y si me preguntaran una segunda cuestión en este problema, que sería la de 25 metros sobre segundo, procedería de la misma forma. Multiplicaría ahora 25 por 70, otra vez en diagonal, y volvería a dividir entre 50, es decir, lo que observamos aquí. 25 por 70 o 70 por 25 dividido entre 50 nos da 35 kilómetros. Ustedes con sus calculadoras pueden o manualmente pueden realizar las operaciones que están aquí indicadas para obtener estos 35 kilómetros y estos 140 kilómetros. Que si recuerdan,
Ya los teníamos aquí calculados de una forma lógica y vemos que coinciden. Ya habíamos sacado las respuestas de 140 kilómetros y 35 kilómetros, ¿sí? Con un procedimiento y de forma lógica llegamos al mismo resultado. Ahora vamos a ver cómo se aborda la proporcionalidad inversa. Muy bien, ahora veamos el procedimiento pero para la proporcionalidad inversa. En esencia se sigue aplicando la famosa de 3 porque de igual forma, aunque esto es proporcionalidad inversa, siempre vamos a tener 3 datos y nos va a faltar un cuarto dato. Por ejemplo, aquí volvemos al mismo problema que ya habíamos analizado. Un vehículo va a 50 metros sobre segundo de Guzmán a Guadalajara y tarda 3 horas en hacer este recorrido. Otro vehículo que haga el mismo trayecto pero a 100 metros sobre segundo, ¿cuánto tardará? Esos son 3 datos, nos falta un cuarto dato, un dato X. Si este dato lo quiero calcular, de igual forma hay una regla de 3, hay un procedimiento para multiplicar y dividir, pero obviamente no puede ser cruzado, porque si yo esto lo multiplico de forma cruzada y divido entre este, como lo acabamos de ver en el problema anterior, aquí me va a dar un dato más grande y no es lógico que un vehículo que vaya más rápido tarde más horas. Por lo tanto, aquí la multiplicación es de una forma diferente. En la proporcionalidad inversa, la multiplicación en lugar de ser en diagonal es en horizontal. Los dos datos que yo encuentre de forma horizontal, como aquí 53, se multiplican y después el resultado de eso se divide entre el tercer dato, en este caso entre 100. Nuevamente vamos a ignorar en este momento el dato de 25, después lo vamos a retomar. Si yo quiero entonces encontrar este dato que corresponde a 100 metros sobre segundo, multiplico 50 por 3 y lo que sale lo divido entre 100. Ustedes comprueben que la operación nos da 1.5 horas que ya habíamos obtenido como respuesta previamente. Si ahora mi pregunta fuera sobre 25 metros sobre segundo, misma situación, un automóvil va a 50 metros sobre segundo, recorre una distancia en 3 horas, otro que va a 25 metros sobre segundo, ¿en cuánto tiempo va a recorrer esa distancia? Procedimiento, como es proporcionalidad inversa, ahora multiplicaríamos en forma horizontal nuevamente, o sea 50 por 3, y dividimos entre 25. El resultado nos da 6 horas. Me regreso a lo que teníamos originalmente y ustedes podrán ver que ya habíamos sacado 1.5 horas y 6 horas. Por lo tanto, quiere decir que este procedimiento funciona. Aquí se suele confundir a veces algún alumno, es normal, en a veces multiplicar horizontal cuando se tenía que multiplicar diagonal o viceversa. En lugar de multiplicar en diagonal, pues podemos multiplicar en la otra forma y llegar a un resultado incorrecto. No hay problema, ustedes simplemente estén observando la lógica de sus resultados. Si aquí esperaban una cantidad más grande que la original y les da menor, muy probablemente se equivocaron en la forma de multiplicar. Mientras ustedes observen eso, volverán a analizar el problema y tal vez ahora ya multipliquen de forma correcta para obtener un resultado lógico o esperado. Lo siguiente que vamos a hacer es que les voy a proyectar unos problemas que vienen con un enunciado, el cual vamos a transformarlo en un esquema como esto y posteriormente vamos a aplicar la proporcionalidad inversa o directa como corresponda. Muy bien, pues vamos a iniciar con este primer problema que dice así. Si 8 agricultores tardan 10 días en arar un campo trabajando 9 horas diarias, ¿cuántas horas tardarán 20 agricultores en realizar el mismo trabajo? Lo primero que vamos a hacer es organizar la información en un esquema como los que estuvimos trabajando. Aquí está ya. Esto es lo mismo que dice el problema, pero de forma más organizada. 8 agricultores tardan, ojo, 90 horas en arar un campo. No son 9 horas, son 9 horas por cada día, pero trabajaron 10 días, así que si cada día trabajaron 9 horas, pues en total multiplicamos 10 por 9 para sacar las 90 horas totales de trabajo. ¿Por qué saco horas y no días? Porque la pregunta final es ¿cuántas horas tardarán 20 agricultores en realizar el mismo trabajo? Si la pregunta hubiera sido ¿cuántos días
tardarán 20 agricultores, no hubiera necesidad de multiplicar 10 por 9. Pero aquí no lo pregunta en horas, entonces sacamos las horas totales de trabajo. Si ustedes observan en este tipo de problemas, tienen que identificar que esto es una proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Porque tiene lógica pensar que si aumento la cantidad de trabajadores, deben hacer el trabajo en menos tiempo. Si 8 agricultores tardan 90 horas, 20 agricultores tienen que tardar menos de 90 horas. Si este dato aumenta y este tiene que disminuir, por lo tanto tenemos una proporcionalidad inversa. Y recuerden que en la proporcionalidad inversa se multiplica de forma horizontal. Es decir, voy a tener que multiplicar 8 por 90 y dividir entre 20. Ya tenemos aquí esta operación. 8 por 90 sobre 20 me da 32 horas. Ustedes deberán hacer la operación para comprobar que este resultado es correcto. De antemano es lógico, 32 horas es menos de 90 horas y por consecuencia pues es un resultado esperado. Veamos un ejemplo más, vamos a ver 4 ejemplos más en total. Para no prolongar mucho el tiempo del video, ya tenemos aquí el esquema que representa lo que dice el problema. Entrenándose en pista, un corredor ha dado 8 vueltas en 12 minutos. Aquí organizamos esa primera parte de la información, vueltas y tiempo. 8 vueltas le corresponden 12 minutos. Si mantiene el ritmo, ¿cuánto tardará en dar 5 vueltas? Bueno, obviamente aquí está hablando de que va a dar menos vueltas que antes. Tiene lógica pensar que las vueltas las da en un mismo tiempo cada vuelta. Si 8 vueltas las da en 12 minutos, es lógico pensar que 5 vueltas va a tardar menos de 12 minutos. Es decir, este dato disminuye, este tiene que disminuir. Por lo tanto, es proporcionalidad directa. Si es proporcionalidad directa, recordemos que se multiplica en diagonal, es decir, 5 por 12 y el resultado se divide entre 8. El resultado de esta operación es 7.5 minutos, el cual tiene lógica, puesto como habíamos dicho, al reducir la cantidad de vueltas se necesitará menos tiempo para hacer ese recorrido de 5 vueltas. Entonces el resultado es lógico. Ahora vamos a ver unos ejemplos finales de un tema que se relaciona con proporcionalidad, pero no siempre se asocia de esta forma porque hay otras estrategias para resolver algunos de esos problemas. Este tema es el de porcentajes. Los porcentajes corresponden al tema de proporcionalidad y se pueden resolver con regla de 3. Claro, hay técnicas a veces más cortas para ese tema de porcentajes, pero aquí vamos a ver cómo se resuelven con regla de 3. Muy bien, pues aquí tenemos dos problemas muy simples en enunciado, pero donde suele a veces haber algunos detalles en cuanto a confusión que tiene que ver con qué es el 100%, cuál cantidad se tiene que considerar como 100%. Voy a darles una regla en los enunciados escritos que ustedes pueden aplicar siempre para no confundirse. Cuando me preguntan, ¿qué porcentaje de 800 es 1600? La clave está en la palabra de. Lo que aparece después de la palabra de, esa cantidad que aparece inmediatamente después, es lo que se tiene que considerar como 100%. La otra cantidad es a la que vamos a calcular qué porcentaje representa. Por lo tanto, pues aquí organizamos la información. La cantidad 800 le corresponde el 100%. Tiene lógica pensar que si una cantidad mayor a 800 se nos pregunta qué porcentaje le va a corresponder, pues va a corresponderle un porcentaje mayor. Por esto esto es una proporcionalidad directa. Como es una proporcionalidad directa, tenemos que multiplicar de forma cruzada, es decir, 1600 por 100, lo que resulte sobre 800, y el resultado de esto es 200%, lo cual tiene mucha lógica porque si esta cantidad es lo doble de 800, el porcentaje que le corresponde debe ser el doble de 100. Y aquí hay unos problemas que son ya algebraicos, aparecen unos datos incógnita. En los exámenes de admisión es muy común que presenten este tipo de ejercicios. ¿Qué porcentaje de A es B? No hay problema, aunque este sea un dato incógnita,
el razonamiento va a ser el mismo. Lo que aparece después de la palabra D, en este caso la letra A, se va a considerar que es mi 100%. La letra B es mi dato incógnita y necesito saber qué porcentaje va a representar. Claro, no voy a poder sacar aquí un número porque no sé cuánto vale A y cuánto vale B. Lo único que tengo que hacer es representar la operación que me llevaría en algún momento al resultado. Es decir, independientemente de que no conozco A y que no conozco B, sé que esto es una regla de 3 directa o corresponde a proporcionalidad directa. Por lo tanto, tendré que multiplicar el dato B por 100 y el resultado se tiene que dividir sobre A. Muchas veces esto es lo que encontramos en los exámenes de admisión como inciso correcto, simplemente B por 100 sobre A. A veces le reacomodan de otra forma y ponen 100B sobre A. O aparece B sobre A como una fracción multiplicada por 100. Pero en sí cualquiera de estas representan lo mismo y cualquiera que ustedes pongan está correcta. Aquí el detalle es buscar cuál aparecería en el ejercicio. Y por último vamos a ver un último caso de porcentajes que suele confundir mucho a los alumnos que presentan algunos exámenes de admisión. Bien, por último vamos a ver estos productos que nos hablan de las cosas que tuvieron un aumento en cuanto a porcentaje porque resultan más caras con el tiempo o por ejemplo en estos casos que se les aumenta un porcentaje debido a lo que conocemos como IVA. En este ejercicio se nos habla de un cierto producto que tiene un precio de 720 pesos ya con el IVA incluido. La pregunta es cuál es su precio sin tomar en cuenta el IVA, que en este caso se dice que corresponde al 20%. En estos ejercicios algunos alumnos lo que hacen es calcular el 20% de 720 y lo que sale se lo restan a 720. Este es un error que es muy común y que en los exámenes de admisión representa una de las fallas que más alumnos cometen. ¿Por qué? Porque ahí se está considerando que 720 pesos es el 100% y no. En realidad 720 pesos ya es un 120%, puesto que la cantidad original siempre se debe considerar como el 100%. Esa cantidad que desconocemos en algún momento fue el 100%, se le aumentó 20% por ese aumento que conocemos como IVA, y entonces esa nueva cantidad pues ya no puede ser el 100% porque representa un valor mayor que el original. Así que 720 pesos se considera que es el 120%. Y el valor original, que es el que nos están preguntando antes de que se le pusiera el IVA, ese debe ser mi 100%. Por lo tanto, hago nuevamente una regla de 3 directa, multiplico 720 por 100, lo que resulta lo divido entre 120, que es este tercer dato, y me da el costo original. Aquí nos están diciendo que este producto entonces costaba 600 pesos. ¿Cómo pueden comprobar que este valor es correcto? Multipliquen 600 por punto 2, que es una de las técnicas para sacar el 20%, o recuerden que 20% en fracción tiene una equivalencia. 20% es equivalente a una quinta parte. Si ustedes sacan una quinta parte de 600, es equivalente a sacar su 20%. Si ustedes sacan una quinta parte de 600, les va a dar 120, que sería el impuesto que se le va a cobrar a este producto. Si 120 lo suman con 600, les va a dar el precio que nos decía el problema, que ya incluía el IVA. Y con eso comprobamos que este procedimiento es correcto. Espero que con esto se les aclaren algunas dudas de este tema de proporcionalidad. Estaremos subiendo más temas a nuestro canal.